Imaginen a un hombre que se enamora de una mujer que tiene 3 brazos, sí, 3 brazos. Imaginen una cárcel donde los perversos directivos de esa institución, como se dice, penitenciaria, imaginan a su vez, para que nosotros imaginemos tal vez, que los presos tienen la posibilidad de salir a una playa que da al mar, naturalmente, pero claro, está encajonada entre dos altísimos murallones que se prolongan durante más de 1000 metros en el mar, pero les crean a los presos la posibilidad, aunque más no sea remota, de escaparse de esa cárcel nadando hacia un exterior que tampoco saben exactamente en qué consiste. Imaginen una ciudad en un remoto sur argentino, ahora actualizado por los conflictos en Cutralcó y demás, donde existe una ciudad absolutamente claustrofóbica cuyos habitantes no pueden dormir y caen en sueños intermitentes por apenas minutos durante el día y tienen sueños extraños. Quieren escapar de esa ciudad donde en los lugares públicos se escucha insistentemente, abrumadoramente, música de Mahler. Pero para escapar de esa ciudad tienen que pagar una especie de fianza y para juntarla tienen que hacer una serie de tareas que no es fácil encarar porque el mundo del trabajo allí está absolutamente fragmentado. Imaginen una cantante de tango retirada que vive en un geriátrico, está cuadriplégica, pero que sigue cantando en virtud de un alarde tecnológico, de una extraña corporación que domina la ciudad, esa ciudad absolutamente dominada también por el tango, que hace que esta mujer cante en vivo, convertida en un holograma, y a través de combinaciones computarizadas, canciones que nunca grabó en su vida. Si reúnen todo esto, que es un mundo narrativo de alta variedad, pero le imprimen además en la imaginación de ustedes una preocupación por el lenguaje, por la sorpresa, por la fractura, por la irritación que puede producir las palabras encadenadas de manera no frecuente, van a tener una idea más o menos cercana de cómo es la literatura de Marcelo Cohen. Marcelo Cohen es un narrador argentino que nació en Buenos Aires en 1959, vivió aquí y sufrió, padeció los avatares de la vida argentina hasta el año 75, momento en que se fue a vivir a Barcelona, y estuvo nada menos que 20 años. Allí desarrolló, en verdad, casi toda su obra narrativa hasta 1995, a fines de cuyo año volvió a la Argentina para radicarse. Marcelo Cohen, además de ser un escritor absolutamente singular dentro del últimamente pálido panorama de la narrativa argentina, es un notable traductor que se las ha visto con textos de Christopher Marlowe, de Jane Austen, de Wallace Stevens, entre muchos otros, y un articulista notable que se ha ocupado a través de ensayos y artículos periodísticos de diversos temas que tienen que ver con la literatura y con ese plus que la literatura siempre convoca. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con Marcelo Cohen en vivo, en esta validísima tarde de otoño, siendo un poco más de las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estaba mirando que detrás de los techos de acá enfrente hay unas especies de chimeneas de, creo que es la facultad de farmacia, ¿no? La que y bioquímica. aparece prominentemente el hospital de clínicas o la facultad de medicina. Bien, estoy bien. Un espacio además que en su momento fue portentoso, pero que parece haber sido olvidado por todo, por las instituciones, por los alumnos, empalidecido y empobrecido por el fracaso de lo que fue un proyecto, en todo caso, en este caso educativo, ¿no? Sí. Una de las cosas que impresiona de la Facultad de Medicina es lo alta que es la puerta, por ejemplo, ¿no? Este país estaba pensado, bueno, creo que Martínez Estrada dice que en la cabeza de Goliat que los planificadores de la vuelta de siglo de Buenos Aires, me acabo de acordar de eso, habían planificado una ciudad para 25 millones de habitantes, realmente tenía una perspectiva histórica muy grande, ¿no? Que abarcaba incluso las posibilidades de fracaso, porque es una de las cosas curiosas en Buenos Aires, es que el fracaso tiene mucho espacio, entonces al poder expandirse, yo no quiero decir que la miseria sea menos mísera que en otros lados, es igual de espantosa en todos lados, pero es una ciudad con enormes cantidades de espacio, ¿no? ¿Vos pensás que hay una cierta comodidad dentro de la desgracia? Es una idea bastante buena. Lo que estoy empezando a pensar para hablar de literatura, porque en realidad yo personalmente cuando pienso en estas cosas, siempre pienso cómo se pueden escribir, ¿no?
en realidad parece que todo el gesto que uno hace inmediatamente cuando es cautivo de la conciencia, es decir, se mira a hacer el gesto y se mira pensar cómo hizo el gesto, bueno, en la medida en que todos somos cautivos de la conciencia, bueno, yo qué sé, me parece que cuando uno está tan encantado con, lo digo en todos los sentidos posibles y no necesariamente buenos, ¿no?, con la literatura, uno piensa que puede hacer con eso, ¿no?, porque bueno, porque ya tiene el vicio. Pienso que ahora realmente mi idea es que lo peor ya pasó, ¿no? No quiero entrar en reseñas de lo que me parece, de lo que se está diciendo continuamente que pasa en el mundo. No me refiero solamente a la flexibilización laboral, a la espectacularización de la vida cotidiana, a lo lejana, a lo lejana que está la sensación, a lo mediana. La experiencia, ¿no? Sí, sobre todo la sensación, porque hay como una experiencia supérstite, ¿no?, una experiencia segunda, que es la experiencia de la imagen, ¿no?, que puede ser la experiencia del lenguaje también, todo media, ¿no? De hecho, la literatura es una realidad virtual, pero la sensación está lejos, ¿no? Y probablemente la ilusión también, pero me parece que todo eso conforma un panorama terminal. Y no lo digo en un sentido apocalíptico, me parece que terminal quiere decir que uno es como las estaciones, uno se baja de una estación y entra en otra. Se pueden hacer combinaciones. Se puede hacer combinaciones. Y a mí me parece que es interesante asimilar la idea de que lo peor ya pasó. Pueden pasar cosas peores, como que se muera, a cada uno le puede pasar algo peor, que es que se muera uno mismo, o que se encuentre con un asesino serial, o enfermarse de SIDA. Sí, o que haya una dictadura en el país. Evidentemente cosas peores pueden pasar. Pero quiero decir que el mundo ha dejado de ser, tal como está en este momento, un lugar que encierra promesas. Las promesas hay que inventarlas con restos. Porque tampoco podemos salir del sistema en que estamos, pegar un salto de calidad y hacer otra cosa. No se puede hacer en literatura. Tengo la sensación de que no se puede hacer en política ni en planificación social, pero sí se puede. Tampoco me parece que se pueda reciclar. Me parece que hay que tomar de aquello, de lo viejo, con toda la libertad que da el hecho de no saber a dónde vamos, y bueno, inventar con incluso aquello que parece que es ajeno, que nos han quitado, ¿no? ¿Eso en qué se acerca a lo que se define desde hace unos cuantos años como una actitud posmoderna? Mientras lo decía estaba pensando que parece una actitud posmoderna. Yo creo que la diferencia de esto que yo estoy diciendo, o de la que yo trato de plantearme, porque evidentemente todos tenemos que pensar qué ha pasado con es inevitable pensar qué ha pasado con la posmodernidad, es que la idea de creación, de renacimiento, resurrección, recreación, en la posmodernidad está dejada de lado porque precisamente aquello que la posmodernidad combatió más es la idea de futuro, como dirección. Perdona, querías decir algo, sí. No, era para completar en realidad el comentario anterior, porque yo sé que vos te desmarcás, lo has hecho públicamente, de una actitud posmoderna, en lo que ésta pueda tener de cínica o de resignación absoluta, y que matizabas esa identificación parcial, por lo menos en el diagnóstico, con los que piensan desde la posmodernidad, el momento actual, a partir de una cierta vinculación, por lo menos anímica, por lo menos de intenciones, con un gesto de vanguardia, digamos. ¿Vos crees en la posibilidad de un futuro, un futuro al que uno no está condenado, pero un futuro que se puede construir, y que esa construcción podría tener un gesto que conserve algo de la intención vanguardista? Yo creo que la imaginación es la potencia esencial de la mente humana. Es una potencia que nos condena, pero que también nos puede salvar. Y yo creo que hay que entregarse a la imaginación, porque la imaginación es el origen
de aquellas cosas que si uno mira atrás, entre el panorama de desolación, de guerras, destrucciones, odios mutuos, etcétera, ha dejado los hitos, las pequeñas estampillas en las cuales uno puede mirar con lupa y decir, a mí esto me interesa, yo quiero ser parte de esta llama. Y creo que en gran parte, es decir, la estética posmoderna es muchas cosas, y hay muchos escritores que podrían definirse como posmodernos y que a mí son escritores que me gustan, que leo con justeza, pero creo que hay una hipervaloración de la ironía en gran parte de la estética posmoderna. La ironía no solamente es distanciadora, es protectora, sino que hiperbolizada, para decirlo groseramente, crea estéticas defensivas. El momento de la imaginación irónica es el momento en que el creador se está defendiendo o está entablando una lucha temerosa con aquello que lo precede. Y además tiende a cancelar la situación de conflicto, ¿no? Parecía que la ironía produce un efecto. La ironía no se puede responder. No se puede responder con un argumento, ¿no? Vamos a una anécdota. Una vez estaba en Londres. Perdón por... Sí, bueno, pero es un muchacho viajado, pero no se jacta. No, pero no es por eso, sino porque se supone que los ingleses son los maestros de la ironía, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí, a ver, y entonces llovía mucho y yo estaba abajo de uno de esos doseles, esos toldos, no sé cómo se llaman, en una isla de cemento, una isla peatonal, esperando el autobús, y había un matrimonio de unos 50 años, supongamos. Y él tenía un maletín, tenía pinta, supongamos, de profesor, o quizás era un empleado bancario, y la mujer era un poco más nerviosa y deambulatoria que él, se movía mucho, y el autobús tardaba. Y ella cada 40 o 50 segundos hablaba mal del tiempo y decía que cuándo iba a parar, se preguntaba cuándo iba a parar de llover, se lo preguntaba y se lo preguntaba a él, ¿no? A la quinta o sexta vez que la mujer, que evidentemente lo decía porque no tenía otra cosa que decir, dijo, bueno, pero ¿cuándo va a parar esta lluvia? El tipo la miró torcido y le dijo, bueno, después de todo nos vinimos a Inglaterra por el tiempo, ¿no? Claro, en Argentina, en Italia, en España, en muchos otros países, creo que incluso en Estados Unidos, la respuesta hubiera sido, pero ¿por qué no te callas la boca de una vez o no dejas de molestar? Y eso se puede responder, pero la ironía no se puede responder. Ustedes se preguntarán a qué títulos, a qué libros corresponde la descripción que yo hice al comienzo. Se los voy a contar en un ratito. Les recuerdo que nuestro teléfono es 963-8018. Estamos hablando con Marcelo Cohen, un narrador argentino, y ahora vamos a escuchar un tema de un absolutamente inclasificable cantautor italiano llamado Paolo Conte, cuyo conocimiento se lo debo precisamente a Marcelo Cohen y a otro gran amigo que se llama Carlos Zampayo y vive en España. Me gustaría, Marcelo, que describieras muy rápidamente la figura de compositor, de intérprete de Paolo Conte, de quien vamos a escuchar ahora en un momento un tema que se llama Dancing. Conte debe ser hoy un hombre de unos, supongo que tendrá 60 o 65 años. ¿Cuánto tiempo tengo para decir esto? Un par de minutos. Bueno. Podemos seguir después de escuchar el tema. Sí, es un hombre de bigotes, generalmente con sacos, con trajes oscuros y corbata. Yo creo que es la impronta, primero que evidentemente en él es una estética, y probablemente es la impronta de que, según dicen, según he leído, fue abogado, por lo menos hasta los 40 años. Él era amante, aficionado al jazz, tocaba el piano, era un abogado un poco insólito, seguramente era, por lo que se puede leer en sus letras, era un mujeriego, pero además tenía una gran capacidad de asimilación de las músicas populares, una cosa que además me parece que está en la música popular italiana, quizás por la presencia de los soldados, después de la guerra, por el contacto con
ese amor que tienen los italianos por Hollywood. Él de todas maneras tiene una gran capacidad de asimilación de músicas populares de todo el mundo, sobre todo de toda América. Sobre todo, pero a veces suena también en algunas de las baladas de él una cosa de la canción francesa, ¿no? Que se puede notar. También hay algo de eso, pero yo creo que eso es el modelo que él tomó de cantautor, que era el modelo más fuerte, ¿no? De personaje como Brassens. Sí, de personaje que es poeta, que canta sus propias canciones, que no es un músico especialmente dotado, que toca bien un instrumento y que tiene una visión un poco pan-musical, ¿no? Bueno, y con esto él empezó a tocar el piano en cabarets y a hacer sus propias canciones. Y bueno, la verdad que es cierto que el primer lugar donde tuvo muchísimo éxito fue en Francia. Ahora, claro, lo que es distintivo no solamente es que él mezcla las músicas populares italianas con el jazz y músicas de otros lugares, puede hacer habaneras, boleros, milongas, sino que tiene una amplitud imaginativa que yo creo que es de las grandes que hay en este momento en el mundo, ¿no? Comparable a otros cantautores como Chico Buarque. ¿De qué viene el tema que vamos a escuchar ahora? Se llama Dancing porque precisamente transcurre en una disco. Más que una disco parece que fuera uno de esos bailes un poco antiguos donde bueno, también como en la tradición de la disco, el contacto entre hombre y mujer es un contacto a través de, no tanto a través de lo que se llama vulgarmente la sensualidad de la danza, en el sentido de contacto de cuerpos, sino en el rito del baile como comunicación y como formalidad del encuentro amoroso. Digo que es un poco antiguo porque parece que habla de ventiladores, habla de la cajera, y además lo que sí está en la canción es que se miran desde lejos, se hacen señas y acuden al centro de la pista, al rito que es encontrarse y empezar a bailar. A partir de ahí la letra se delira totalmente. Vamos a escuchar entonces ahora de Paolo Conte, Dancing. Después les contamos un poco más de qué se trata el tema y seguimos conversando en el banquete con Marcelo Cohen. C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente, è stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da 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 di da, dancing, dancing, da di da da da, dancing. I ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno 1000 sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da 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 da, dancing, dancing, da 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 da, dancing. Da 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 da.
Sì, sono sempre più distratto e anche più solo e finto. Gli inquietudini e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Dancing, da 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 da, dancing, dancing, da 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 da, dancing. Escuchábamos entonces Dancing de y por el inclasificable Paolo Conte. Hablamos bueno, de algunas de las características del tema, de la manera de atacar él, esa manera de entre cantar y decir, esos arrebatos como de scat que tiene, ¿no? Pero después como él describe ese paisaje, porque lo que tiene de curioso es que él toma cosas muy cotidianas, por ahí puede ocuparse de la vida de un camionero, de una familia que por primera vez va a veranear o va de vacaciones a Venecia. Las historias de amor pueden ser de personajes absolutamente ridículos, casi podrían ser personajes de novelas de Aira. Y sin embargo en ese ambiente completamente ramplón aparecen razonamientos completamente abstractos de parte del narrador. Sí, y lo que hay es siempre una fuga hacia lo exótico, ¿no? En esta canción, en un momento determinado, bueno, la canción cuenta la historia de una pareja que sin conocerse demasiado cumple una y otra vez el rito de mirarse desde lugares opuestos de la pista del bailongo hacer una serie de gestos y bueno, empezar a bailar a este ritmo que es el ritmo que se inventa él, por otra parte, que es un ritmo entre discotequero y de big band negra de yo qué sé, los años 40, 50. Sí, o quizás de una imitación de big band de Sausalito. Pero todo pasado por Italia, por supuesto. Pero en el medio él empieza a decir, por ejemplo, que todos los bailarines saben que en el medio del amor que consuma el amor corporal, que consuma o que sugiere que va a consumar el dancing, el baile, todos los bailarines saben que cada figura tiene tiene 1000 esfumaturas y que el azar es leve como el leopardo. Y no bien surge la palabra leopardo, empieza a hablar de que hay también en ese encuentro entre los cuerpos cierta inquina. Y la imagen con la que compara la inquina es un palacio de madreperla situado en el medio de la jungla, que no tiene, ¿cómo se diría?, un pepino que ver con todo lo demás, ¿no? De la situación, pero es que la música es un poco eso también, ¿no? La música es así. Marcelo Cohen publicó por lo menos 2 excelentes libros de cuentos, El instrumento más caro de la tierra en 1982 y El buitre en invierno en 1985, y un puñado de buenas, apretadas, intensas, originales novelas. La primera de ellas, El país de la dama eléctrica, luego Insomnio, El oído absoluto, El sitio de Kelani, El testamento de O'Harald, una novela corta que es la última, Inolvidables veladas, y un libro que recopila novelas condensadas, como gusta llamarlas él, que se llama El fin de lo mismo. Marcelo, ¿cómo, si bien ahora, digamos, describías hace un rato y compartíamos la idea de un paisaje terminal y de una situación histórica que pareciera no tener salidas evidentes, y un paisaje de escombros, de retazos, de superposiciones de planos y una incapacidad de acercarse a la experiencia, al mundo de las sensaciones, ¿cómo era en cambio esto en los comienzos de los años 70, cuando vos empezabas a intentar ser un escritor o encontrabas en la escritura, en la literatura,
una necesidad, una búsqueda. ¿Qué diferencia había, digamos? ¿Cómo era para vos ese momento en cuanto a la falta de experiencia como escritor, pero además en cuanto a la referencia concreta que tenías como un tipo que tendría unos 19, 20 años y vivía en la Argentina de los años 70? Es difícil, ¿no?, acordarse de lo que pensaba exactamente uno en ese momento, pero lo primero que me viene a la cabeza es que toda lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y lo mismo para la gente que yo quería y que tenía alrededor, estaba determinado centralmente por la posibilidad por la entrega a la colaboración en la posibilidad en la que creíamos a pie juntillas de un cambio político, de la creación de una sociedad justa, igualitaria, libre, retributiva, donde, como se decía cuando uno era, decían y uno repetía en ese momento, primero, bueno, venía el socialismo, donde a cada cual según su trabajo, y después el comunismo, donde a cada cual según su necesidad. Por debajo de esa imagen paradisíaca estaba la necesidad de trabajar mucho por eso, y uno sabía que trabajaba por esa causa, la vida estaba determinada por eso. Entonces el mundo estaba muy radicalmente dividido en dos bandos, que si bien se interpenetraban, no parecían en nuestra mirada interpenetrarse tanto como hoy. Me parece que era igual en esa época. Muy poco bastó que la represión se acentuara. No digo ya en la tragedia argentina, sino un poco antes, que aparecieran las 3A, que la represión se empezara a notar, para darse cuenta de que las relaciones de poder eran, que éramos porosos, ¿no?, a las relaciones de poder, y que uno se encontraba todos los días con personas que estaban dentro del mismo bando que uno, y a las cuales la simple posesión o el simple hecho de esgrimir una fe les bastaba para poder perpetrar todo tipo de maldades. Entonces, digo esto porque me da la impresión de que desde ese momento, que es más o menos el momento en que yo empecé a tomarme en serio la consideración, como los problemas de la forma. Si uno quiere expresarse, pues se da cuenta que necesita pelear con las formas heredadas, encontrar formas propias, etcétera, que si uno quiere que otro recuerde algo que le está diciendo, tiene que darle una forma, o que le haga un poco de caso. Perdón, Marcelo, vamos a hacer una pausa. Son las 6:30 de la tarde de un día sábado de 1997, pero nosotros vamos a seguir después de la tanda en días de clima variado de hace más de 20 años, recordando esos momentos de los años 70 que tienen que ver con la iniciación de Marcelo Cohen como escritor. Vamos a una tanda y volvemos.